¿Cómo están, hinchas de Alarco? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, empezando un nuevo mes como canal. Cerramos el mes con victoria del Bolívar ante Cerro Porteño y empezamos un mes modo selecciones, viejo. Sí, amigos de Alarco, ¿cómo están? Buenas noches, felices de reencontrarnos nuevamente en lo que nos gusta, un nuevo videíto. Sí, estamos en un mes, ya el sexto mes del año, Sí. pero es un mes lleno de fútbol, ¿no? Lleno de fútbol porque empezamos con esta antepenúltima fecha de lo que es las eliminatorias al Mundial 2026. Fechas importantes, una fecha del día viernes realmente determinante, una final de ese repechaje que queda para las eliminatorias sudamericanas, y luego viene el Mundial de Clubes, o sea que tenemos mucho fútbol para hablar, Luneta. Sí, viejo, se viene mes futbolero y va a seguir, por suerte, va a seguir. Sí. Al menos para el fútbol boliviano internacionalmente sigue, para el Bolívar y para San Antonio. Si escuchan mi voz un poco mal es porque me enfermé después de cuando volvimos de La Paz. Mucho el frío Paz, pegó mucho frío. Y así que si escuchan la voz un poquito más enferma es por eso. Hoy, viejo, te tengo algo preparadito de nuestro querido amigo Davingax One, que ya habíamos hecho un debate con él de selecciones sobre el partido de la fecha FIFA que fue contra Uruguay. Ahora vamos a reaccionar a un video que él hace, así que visiten su canal, lo van a tener aquí en la descripción. Como se viene el camino de Bolivia, como esta es una de las últimas balas que tenemos para depender de nosotros mismos para lo que va a ser el partido y para clasificar al Mundial del viernes, un video de Davingas que titula Bolivia y el triste camino hacia la ruina de su fútbol, cómo pudo ir al repechaje de Corea-Japón 2002. Muy lindo, sí, un saludo a Davingax. Realmente hicimos una linda amistad en este maravilloso mundo de las redes, así que felices y sí, la descripción es tal cual de lo que ha pasado para esa clasificación del Mundial 2002, así que va a ser muy lindo hacer esa reacción, Brunito. Bueno, viejo, así que vamos a ver el video, vamos a recordar lo que fue el camino a Bolivia, Corea, Japón 2002. Vamos. A ver, veamos qué tiene para decir Davingax. Unos cuantos años atrás. Para esas épocas ya habían pasado más de 7 años desde que Bolivia hizo su última aparición en una Copa del Mundo. La grandiosa generación del 94 ya había empezado a resistir los estragos del tiempo, los cuales provocaron que el nivel fuera decayendo de forma peligrosa. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002 eran la oportunidad para al menos despedir de manera honrosa a varios referentes del fútbol boliviano que fueron partícipes de una de las hazañas más grandes de la historia. En este video hablaremos sobre una campaña decepcionante que resultó ser el reflejo de los innumerables problemas que atraviesa el fútbol boliviano hasta la actualidad. Comenzamos. Los años 90 fueron los más felices en toda la historia del fútbol boliviano. Tras una histórica clasificación a la Ecuador de 1994 la clasificación al Mundial, Unidos, se pensaba que el futuro de la selección boliviana se iba a encaminar a cosas muchísimo mejores. En cierto modo, esos pensamientos terminaron siendo una realidad a medias. A pesar de no haber clasificado a la Copa del Mundo de Francia 98, los bolivianos fueron capaces de llegar a una final de América al enfrentar a una selección brasileña repleta de figuras de clase mundial. ¿Cómo se sintió ese día? ¿De qué? La final del 97. Lo que pasa es que veníamos de clasificar al Mundial, teníamos todavía ese espíritu de haber sido mundialistas, era la misma camada de jugadores, se jugó aquí en Bolivia, sede a Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Partidos realmente emocionantes, se ha ido superando octavos, cuartos, semifinal y llegar a la final con el que a la postre fue el campeón del mundo como fue Brasil. Entonces fue realmente emocionante, nos faltó poquito para poder competir en esa final, pero realmente se va recordando del gran equipo que teníamos aquella Copa América que se jugó aquí en Bolivia. El último gran momento de Bolivia, ¿sí? Desde lo que fue el 90 hasta el 97. Copa Confederaciones en México, en donde fue eliminada en la primera fase. Todo pintaba para que al menos se pudiera competir con el mejor nivel en campeonatos de gran calibre, y se buscaba que el grandioso proyecto del 94 siguiera dando resultados históricos para Bolivia. La gran antesala de Bolivia de cara a las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002 fue la Copa América de 1999 celebrada en tierras paraguayas. Los bolivianos llegaban con la mentalidad de consolidar a una muy buena base de jugadores que pudiera mezclar Copa América 99. Con la No olviden que esas épocas la Copa América se va cada 2 años, así 97, es. 99 y así sucesivamente. hasta que poco a poco llegó a igualar a cualquier
torneo internacional de selecciones que es cada 4 años. Sí. De los elementos nuevos. Era el momento perfecto para poner a andar un nuevo proyecto deportivo. Los bolivianos fueron emparejados en el grupo A junto con las escuadras de Perú, Paraguay y la debutante Japón. El grupo tenía un importante grado de exigencia y Bolivia debía estar a la altura de las circunstancias por el hecho de contar con un equipo que debía servir como una base nueva de jugadores. El arranque de Bolivia en la Copa América fue de números grises que tuvieron cierto sabor a victoria a raíz de un empate de 0 goles frente a una siempre aguerrida Paraguay en el Defensores El Chaco. Los bolivianos se mantuvieron con chances cercanas de avanzar de la fase de grupos. Platini, le pegó Platini. Que es muy rápido. La toma para el Toro Acuña que mete el centro. Velar. El suelo que lo dejaron. Le pega Arce. Tiro de esquina, cabeció Pizaldo. El segundo cotejo frente a los peruanos, los bolivianos intentaron por todos los medios posibles defender la igualdad por 0 goles. Sin embargo, los peruanos pudieron romper con el cerco defensivo, decretando el 1-0 final. Iba por el primero, los peruanos lograron el gol merecidamente al minuto 87 cuando Israel Zúñiga... El arquero era el Gato Fernández. Gato Fernández. Cabello teñido. Frente a un equipo japonés que dejó clara muestra de que no sería. Pero ya empezó a haber obviamente un recambio fuerte, ¿no? Sí. Siendo un calvario total, puesto que apenas se pudo rescatar un empate de un tanto en el marcador. La eliminación de la Copa América caló bastante hondo para Bolivia. Bolivia había logrado un empate. Una tarjeta roja para el equipo boliviano y luego vendría El señor Wagner López y anotando el penalti ponía el marcador 1-1, un punto para cada equipo. Pero no había tiempo para lamentaciones, puesto que las eliminatorias a la Copa del Mundo de 2002 estaban a la vuelta de la esquina. Era momento de pasar página. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002 comenzaron para Bolivia en el mes de marzo. Parar un ratito, mira. A ver, el equipo. Un poquito atrás, hazle una Vamos pizquita. Es que empieza a haber una renovación y yo te digo aquí el equipo que había. Veamos. Mira, está Mauricio Soria, Sí. que tuvo algún problema para no ir al Mundial, lo contó él. Tampoco estuvo en la Copa América, pero ahí empieza a ser titular. Está, a ver, ¿quiénes quedan de la selección mundialista? Está Carmelo Sánchez, está Vladimir Soria, que es el capitán, está Valdivieso. Julio César Valdivieso, y no queda nadie más de aquella, bueno, ¿quién más? No, tampoco estaba Castillo. A ver, Castillo estaba el hermano de Ramiro Castillo, Iván Castillo, pero después ya obviamente entra una generación nueva, está Gonzalo Galindo, Sí. está Roger Suárez, ya una renovación que empieza a tener la selección boliviana, y obviamente está Marcelo Carvalho, que fue un referente del Stronger, del Wilstermann, pero obviamente con mucho recambio de lo que fue obviamente la selección mundialista, ¿no? Para ti, ¿esta selección daba para ir al Mundial? Teníamos muy buen equipo con estos referentes de ser mundialistas. Los jóvenes que se ven ahí tenían, a la larga, Gonzalo Galindo termina siendo de Bolívar, que llega a la final de la Sudamericana, Roger Suárez también, Iván Castillo, Marcelo. Teníamos una buena renovación como para poder pelear la clasificación. Sigamos. Ahí está. Sigamos. Del año 2000. Para ese entonces, el señor Carlos Aragonés era el timonel de Bolivia y tenía en sus manos la enorme responsabilidad de regresar a los bolivianos al fútbol de la más alta competencia. Era el momento de buscar la clasificación a cualquier precio. El arranque de Bolivia en el proceso eliminatorio rumbo a tierras asiáticas fue de números rojos, al caer como visitante a manos uruguayas por la mínima diferencia. Las cosas para los bolivianos se pusieron... Carlos Aragonés, un referente del fútbol boliviano, Sí, como jugador, como técnico, un técnico ganador, y se le dio aquella vez la tremenda responsabilidad de dirigir al equipo boliviano en esta Copa América, donde empezamos a ver cómo nos fue en esa posibilidad de clasificar al Mundial coreano. Qué duro ser el sucesor en tema de mundiales, nomás Sí, ser de el Ascar sucesor Gorta, de ¿no? Ascar Gorta, ¿no? En eliminatorias, ni siquiera hablar de la Copa América ni Así nada, o es. sea, pensar que la anterior eliminatoria para el 98 no se logró, pero el 94 llegó al Mundial, no era mucho tiempo que había pasado y obviamente la presión era mucho mayor porque ya se esperaba que Bolivia pueda volver a jugar y mira, seguimos ahora el viernes, estamos con esa misma sensación de que si hay un buen nivel, un buen momento, se puede. Así es. bastante complicadas y además se podía ver que el equipo tenía demasiadas falencias futbolísticas que a la postre terminaron por pasar factura. Eso es en Montevideo. Sí. La viene sacando Juan Manuel Peña. Aquí va para acomodarse, le va a pegar García. Me gusta García.
En la inexpugnable altura de La Paz, los bolivianos pudieron recuperar algo de confianza al sacar un pelado empate. Se había iniciado perdiendo en Uruguay, ¿no? 1-0, Sí. un partido fue disputado, fue, digamos, equilibrado porque supo contener Bolivia, pero lamentablemente, como se vio en la jugada, García, un gran contención allá, un 5 muy bueno que jugó en Europa también, en Uruguay, un zurdazo que dejó mal parado al arquero de la selección boliviana y terminó perdiendo en el inicio de estas eliminatorias, y luego venía Colombia en el Hernando Siles. Sí, gente, ¿ustedes qué opinan? ¿Vamos este año? Todo depende del viernes, básicamente. Sí, a ver, la actitud, la esperanza nunca se pierde. Claro. Estamos en un proceso, obviamente, de renovación, donde nos dio una alegría con una seguidilla de triunfos, pero también hemos entrado en un pequeño bache que me parece que es propio de un proceso, es decir, con derrotas, Sí. ¿no? No podré ganar. Sin embargo, se ha dividido exactamente en dos partes esta tabla, donde me parece que hasta el quinto clasificado, que es Brasil, están ya asegurada su presencia en el próximo Mundial. Colombia le falta poquito, porque Sí. tiene una diferencia de aproximadamente 5 puntos con el sexto y el séptimo. Sexto es Venezuela y séptimo Bolivia. Entonces, la verdad que ese cupo del repechaje se va a pelear entre Bolivia y Venezuela. Sí, Esa es sí. la clave, porque Chile y Perú están mucho más abajo, y haciendo números, hay más complicado para ellos, así que es una final para Bolivia. Sí, tiene y que justo, tomarlo y justo como tal, todo ¿no? se dio para que la fecha más importante se juegue, Sí, sí. que sea justo entre los dos que se llevan un punto de diferencia. Y aparte de que se define cerrando esta fecha en La Paz con Chile, Sí. que le podría dar una Le cierta podría dar tranquilidad mucha para tranquilidad. enfrentar Sí, la para enfrentar la penúltima última. y la última fecha, ¿no? Y justo le toca contra Bolivia, contra Colombia y Brasil, acá. que son igual rivales que están en su respectivo quinto, cuarto lugar. Así es. Que se vienen partidos A ver, muy veremos este difíciles. partido que terminó 1-1 en el Hernando Siles. Siles. El primer punto se quedó en casa. Qué golazo. Platini Sánchez, como siempre, ¿no? El que quedó del qué Mundial, golazo. ahí está Iván Sabino Castillo, Vladimir Soria. Oh, Mira, un error lamentablemente ¿Cómo no de va a haber coordinación no se pudo ver, pero Castillo, un gran delantero colombiano, ha visto de estatura pequeña pero rápido, y hubo una desconcentración que costó el 1-1 en La Paz. Luego se fue al 1-0 contra Monumental. Argentina. Mira ese. Monumental, se paró muy bien, pero también es un golazo del Kili González, si no me equivoco. Qué golazo, López. López. Mira el Al minuto. 83. Fuimos un partido, o sea, se paró muy bien la selección Qué en pleno golazo. Monumental. No ha cambiado hasta el día de hoy. Lo único, bueno, que la gente está más cerca, Hay más gente aún. pero se aguantó muy bien. Luego jugamos con Venezuela Mira, justo. en Venezuela, Venezuela, y 4-2. recibimos un 4-2 muy fuerte, que si te das cuenta, esta fecha 3 era la cuarta fecha con 3 derrotas y un solo empate, 3 ¿no? derrotas y un empate. Pero eran 3 derrotas fuera de casa, ¿no? Sí. Una Vinotinto que se había cansado Como de siempre, ser costándonos como jugar América, fuera sacó de 3 casa. puntos de oro en su casa. Mea Vitali. Para mí Mea Vitali, me parece, ¿eh? No le faría, lo va a buscar a Savarese. Savarese no llega Morán para el segundo, Morán, gol. Muy fácil, el Gato Fernández, el arquero de la selección, pero errores como siempre de concentración. Ahí arriba, Gol de Bolivia. sí, Jaime Moreno, que también fue uno de los mundialistas, es el que descuenta. Ahí está Valdivieso, está Sucha Suárez, Platini Sánchez, sí, Valdivieso, sí. Empataba Bolivia, 2-2. mira, sorprendía 2-2. Ahí estaba Echeverri, estaba Sandy, todavía teníamos gente Todavía había que ya gente. terminaba su época en la selección, y otra desconcentración en el segundo tiempo nos hace Vino que tinto. se venga el 3-2, y después fue el 4-2 con un Penal. penal Minuto. que no se tolero. Ahí está, minuto. Al poco rato de los Sí. 2 goles fueron rápidos, de ahí Los bolivianos ya no fueron se señalados pudo, por ya no todo se el pudo continente recuperar. ante tal bochorno. Estaba claro de que las viejas glorias de los 90 estaban a punto de caducar. Para intentar apagar Tal las cual. llamas, Sí, los tal bolivianos cual, se valieron de la lamentablemente. altura del Hernando Siles para Jugamos demostrar con la Chile. roja que solo estaba Mira, cayendo. justo fue un Bolivia, Venezuela fuera y un Bolivia, Bolivia, Chile. Sí, yo recuerdo Acá. este partido porque es un lindo centro. Ese es Percy Colque, y el Qué que mete golazo, Sucha qué Suárez. golazo ¿Ves? de Sucha Sucha, Suárez. 84. Igual fue un partido lindo.
porque se ganó por lo que implica Chile, ¿no? La Paz. Claro, un y clásico. fue muy emotivo. Ahí está Persicol, que continental. es una renovación Sí. de la selección boliviana, un gran marcador de izquierda. Luego jugamos con Paraguay. Paraguay. También Empezó la pudo vuelta. verse, pero terminó 0-0. No Iván. ayudó demasiado a los bolivianos, puesto que todavía no podían escalar en la tabla general. El descontento comenzó a tener mucha más fuerza en el colectivo popular boliviano. Claro, ya se había perdido. Ahí está Gatti Rivergiro. Ya se habían perdido muchos puntos de local. Sí. Mira, y era Chilaver, ¿no? Era quien vino, pateaba ahí, está un tiro libre, peligrosísimo. Mira. Uy. Estaba Uy, Joaquín ya llegó Botero. Botero, o sea, Sí. como poco a poco se va reforzando. El S. García. Pateaba muy bien, mira. En tierras ecuatorianas, los bolivianos En Ecuador, los pergaminos para incomodar a una ya tribu Ecuador que empezaba a estaba sentarse para con grandes su cosas. juego Una y derrota de mira. 0-0 alejó más a Bolivia de la clasificación Ahí a la estaba Copa del Mauricio Mundo. Soria en el arco, Sí. el técnico de Blooming. Y nos tocó perder. De visitante nos costó, como en las anteriores eliminatorias teníamos una mejor competencia de local, de visitante, pero ya nos costó. Todos los partidos los perdimos hasta ahora que estamos haciendo este recuerdo de estas eliminatorias. Sí. Como siempre, costándonos jugar afuera. Así es. En el Siempre. legendario Maracaná, los bolivianos Nos tocó fueron con víctimas de Brasil. una goleada del proporciones significativas. Siempre nos ha pasado esto, ¿no? Con Brasil y Argentina. Y Más con con Brasil. Brasil, ¿no? Siempre yo nos creo ha que desde goleado. la vez que le ganamos en La Paz, le quitamos el invicto. Brasil siempre no se va a sacar esa espinita nunca y trata de golearnos Siempre en nos sus humilla. tierras, y allá no fue la excepción, fue un partido ¿Te duro. acuerdas del y un 5-0 igual que 5-0, fue contra sí. con Farías de técnico? Sí. Rodrigo, o sea, empezaron a nacer estas leyendas, ahora grandes jugadores de élite que son. No. Frente a una escuadra brasileña No que puede tampoco ser. gozaba de un nivel descollante y que incluso estaba recontraparchada. Una vejación de 5-0 le fue restando oportunidad Mira, a mira Bolivia ese de tan ¿no? siquiera pelear por la repesca. Mira, había estaba llovido, inundada ¿no? la Había- cancha. Romario en lo último de su carrera, Para el Mundial 2002. pero también un equipazo, ¿no? Ahí está. Y eso que no era de los Rivaldo. mejores Brasiles No, Cafú, antes pero- de. Rivaldo, por ejemplo, pero fíjate, ¿no? Robinho. Pero con esos nombres. Por eso, Rivaldo, la mejor época. Ronaldinho. Ahí estaba Ronaldinho, joven. Ahí está, Romario. ¿No ves? Qué golazo. Mucho equipo. Qué Tal equipazo. vez hasta fue corto el resultado que nos quedó con Sí, un semejante 5-0. Y muy fácil, ¿no? Mira, Romario hizo un triplete aquel día. Qué golazo. Una leyenda Qué del fútbol manera de mundial, jugar. del fútbol sudamericano. Qué manera de jugar. Y en autogol, ¿no? De Marco Sandy. Lo Ay, conocemos a todo. Marquitos. Pero la pelota mojada, cancha mojada. Y no En el pudo. Hernando Siles de La Paz, los bolivianos pudieron sacar algo en limpio tras una primera ronda paupérrima e inmirable. Una victoria de 1-0 Ahí sobre la está, escuadra contra peruana Perú. que estaba más preocupada Claro, de contra comer su Perú. ceviche de Ahí fin de está semana Joselito mantuvo a Bolivia Vaca. en la nefasta novena A posición ver, con apenas Pan. 8 puntos. ¿Quién es el Sucha Suárez? Sí. Y apenas se había iniciado el partido. El fracaso era más que evidente. Sí, Nada. Aquí se ve la tabla. Ojo. Realmente creo que terminando la primera rueda estábamos. Mira, termina la primera rueda con Penúltimos. 8 puntos. Y ahorita estamos con 15, Sí. ¿no? Y ya estamos a terminar la segunda rueda. Uf, ¿cómo nos salvó esto de que ahora el séptimo puede ir, ¿no? Al repechaje. Más cupos para Sudamérica, Muchos más obviamente cupos. que sí, ¿no? ¿Cómo nos salvó? Porque si no, ahorita ya estuviéramos totalmente resignados. Así es. Nos salvó el Mundial de 48 Así selecciones. es. A ver, Bolivia, y seguro es el con más goles de diferencia. Ah, no, Venezuela estaba con más goles Ujú. de diferencia y en contra, pero Bolivia igual siguiéndole ahí el paso. Ni nadie podía remediarlo hasta que algunas luces Dos de esperanza ganados, dos comenzaron a empates y lo aparecer. demás Si les derrotas. está gustando este video, no olviden de suscribirse al canal y de activar Suscríbanse la a campanita Davingax, pueden Ahí verlo está en la el canal. suscripción. de ninguna de las Tiene novedades. videazos. Tenemos una enorme variedad de videos que pueden ver y disfrutar. Sube Después de videazos, llegar a gente. la Así Con- que, El arranque de la segunda ronda de las eliminatorias fue Uf, a bastante ver, la poco segunda teniendo rueda, en cuenta Bolivia-Uruguay. que estaba Pero jugando no pudimos, ¿no? Hasta ahí habíamos no podíamos perdido. ganar. Mismo resultado que aquí La cuando nuevamente empatamos hizo su con trabajo al Uruguay. asfixiar al rival y le dio un pequeño respiro a Bolivia para intentar despegar en la tabla general. Brasile e Colombia, finito per 1-0 per la Seleção. Tanto c'è subito l'attacco della Bolivia, pericolosissimo, la gran parata di Fabian Carini. E dunque Minuto de partido. straordinaria
Ancora il pallone nell'area di rigore, palla davanti alla corta difesa da Fabian Carini. Fabian Carini, Il un fischio arquerazo. dell'arbitro. Sí, ahí terminó, no se pudo sacar. ¿Cuál es la mejor goleada que tuvimos contra Uruguay? El 4-0 que Sí. les hicimos 2022 para las eliminatorias. 2022. Eliminatorias para el Mundial 2022. No, le 4-0. ganamos O alguna goleada mucho más. para Que el- recuerdes. Para el Mundial fue 3-0, para el Mundial del 93, del 94, pero además jugando bien, goleando, Nivel futbolístico gustando. se notaba que era Excelente, es que fue... O sea, fue no, la hasta- excusa no era la altura. No. La altura del juego, Con un era la equipazo además, porque fue ante una selección uruguaya, como esta también, ¿no? Como siempre han tenido estos equipos grandes como Uruguay, Argentina, Brasil, Siempre han tenido Colombia, grandes. grandes jugadores. Y bueno, lamentablemente aquella eliminatoria no se le pudo ganar, pese a que se los tuvo, tuvo muchas llegadas, pero no se pudo romper el 0-0. En el Campín de Bogotá, los Colombia. bolivianos la pasaron bastante mal de principio a fin, a raíz de una derrota muy complicada similar a manos 2-0. colombianas. Ese es Juan Bolivia Pablo estaba Ángel, caminando por la un calle de la jugadorazo, amargura, jugaba- y claramente jugaba no en había River, unidad de juego que permitiera un milagro Jugó en en las Europa, jugó eliminatorias. en Colombia, en Atlético Nacional, un goleador de cepa. E igual, ¿no? Una desconcentración muy fácil, allá en el Campín era muy complicado. Sí. Y con Otro doblete de él doblete. fue el 2-0 allá. Pero te das cuenta, todos los partidos de visitante habíamos perdido. Perdido. Todos son derrotas. Ujú. No recuerdo si hay alguna sorpresa. En casa, No, los bolivianos sacaron con un Argentina. resultado de otro mundo. 3-3. Pero Y este partido fue una espectacular. empate de 3 tantos frente Y a una vas a ver el Argentina resumen, arrolladora mira. e invencible, le devolvió la Ahí vida a está Bolivia. Verón, La brujita Zanetti. Verón. Ese es Gatti Ribeiro. Y ahí está Líder Paz, un goleador, también joven en aquella época. Empezábamos ganando. Mira. Era el Mono Burgos el arquero. Uf, Crespo. Un goleador, tú Qué sabes, golazo, Hernán, Crespo. pescador del área, ese 9 típico, un gran goleador. Este fue el gol de Percy Qué golazo, Colque, Colque. ¿no? Fue un partido espectacular aquel, te vas a fijar. Mira, el Mono Burgos, te ubicas del Mono Burgos, Sí, ¿no? Ese es claro. Valdivieso y ese es Botero. Y ese es Joaquín Botero, ¿no? Botero. Estábamos ganando Mira, 3 hasta a el 1. 81, 3-1 3-1. nos han empatado. Sí. Y ahí, Qué y ahí fue lastimosamente fue un error porque Se lo no come el estaba en rebote. su arco el Sí. Gato Fernández. Hubo un error en la salida y en esta última jugada el Juan Pizorín nos hace el gol. Qué golazo ese. Mira qué minuto. Y fue que ganar, o sea, empatar en La Paz para los argentinos era como ganar y salir campeón del mundo. ¿Cuál escenario perfecto para un Mira equipo cómo ganamos a Venezuela, ¿no? Mira qué goleada. 5-0, una verdadera 5-0. goleada. Valdivieso, un verdadero golazo, era una característica de Esa Julio. venganza del Ese, 4-2. sí, ese estilo además, ¿no? Se pateaba muy bien los tiros libres Qué golazo. y ya asumía la capitanía, Y la que 10. también fue leyenda, sí. Joaquín Botero, ni qué decir, un goleador que nos ¿Qué dio podemos decir de tantas Botero? alegrías, pero lamentablemente no pudimos pasar de rondas clasificatorias. A ver. Ese es Justiniano, el Jochi Justiniano, un jugador del Oriente, o sea, de Santa Cruz, jugador de Blooming, jugó también en Bolívar, Qué un gran golazo. jugador. A ver, aquí vamos a ver. Joaquín, si no me equivoco, ¿ves? Botero. Ese estilo tenía de llegar desde el área de la punta hasta la semiluna, cabezazo, muchos goles de Joaquín Botero así. Aquí está de Valdivieso nuevamente, con doblete de Botero y Valdivieso. Bolivia había Lindo, dejado por el lindo momento las triunfo. mazmorras al colocarse en la séptima posición de la tabla ¿Ves? general. Estábamos La fiesta séptimo. fue total. Se Carlos hizo una muy Ari. breve pausa en vista de que la Copa América 2001, con sede en Colombia, Ay. estaba a punto de comenzar. Esta Oh, era la hubo oportunidad pausa soñada en para que selecciones, Bolivia de nuevo. empezara a consolidar nuevos conceptos e ideas. La verde fue emparejada Oh, en José y junto mira, con era Guatemala, accesible, ¿no? Costa Rica, No, o sea, Honduras y Uruguay. El arranque tú de ves y Bolivia en la con Costa de América Costa fue una Rica y completa Honduras. decepción, al caer a manos uruguayas por la mínima diferencia. Todo indicaba que Bolivia sería el protagonista de un papelón monumental. Contra. Se levantó. Un gran delantero uruguayo también. No puede ser el juego. Perdimos con Honduras. Si ves ahí, ya estaba Ronald Raldes de defensor. Sí, mira, ahí empieza la nueva generación del 2000 a aparecer. Sí. Y que el momento en el que lo del 90 para adelante fue una Pero gloria. has visto, mira, error pasada. en la salida. Mira, se comió el gato, una vergüenza fue ese gol.
porque ni siquiera fue una patada fuerte, pero en contrapié lo agarra, ¿no? Y esta fue una derrota muy dura, perder con Honduras, porque mira con Costa Rica. Los ticos. 4 goles, mira, 0 puntos. Claro. Como esta Copa América que acabamos de jugar, 0 puntos. Cuatro nos comimos con los ticos. Fue duro. Y en los hechos parecía que iba a ser una... Confiados. Sí, podía haber sido una serie de grupos accesible, ¿no? Pero terminamos realmente con tantos goles en contra y últimos en el grupo, ¿no? Con 0 puntos. Fue a pasear, pero ahora solamente quedaba pensar en sacar los puntos en las eliminatorias. Santiago siempre Aquí ha es sido con la una vuelta. selección complicada Contra para los Chile, colombianos, pero esta vez fue 2-2, frente Sí, a una selección chilena un lindo totalmente partido. aniquilada y que acumulaba más asados comidos que partidos ganados. Salas, Los bolivianos delantero sacaron un también punto dorado temido, que ¿no? Un estuvo gran cerca delantero. de la pelea por la repesca. Este es que el Milton Coimbra, el Búfalo, le decía. Sí, si no me equivoco, Valdivieso patea el penal. Un lindo, ¿ves? El emperador le decían. Un arquero también, mucha leyenda de Vargas en Chile. ¿Con qué clase patea el penal? Qué linda polera, Bella, blanca con bella. verde. Cuellito, polito, linda, como las de ahora, ¿no? Sí. Justo blanca con polito. Ujú. El chileno Salas, tremendo. También Otro penal. También penal. Estaba Mauricio Soria en el arco. Salas. Chileno Salas. Sí, Uno de los mejores chilenos. sí, futbolistas junto de la a historia. Bambán Zamorano. Era Milton Coimbra. Al Búfalo le decían por la Qué golazo. envergadura, era bastante fisicudo, grande, bueno por arriba, también muchas alegrías el Búfalo Coimbra. Era Jorge Carlos Abergier, el técnico de la selección boliviana. Qué macana. Para mí hay un error del arquero. Podría haber salido a cortar y Podríamos haber ganado el golpear, partido. ¿no ves? Pero fue un empate muy bien recibido en Bolivia, pese a la situación que vivíamos en la tabla, ¿no? Mira. Y era Chilaver el arquero. Dios mío. Realmente nos sacaron. Hasta ahora un empate afuera. Sí, Contra Chile. Sí. 5 nos metió Paraguay. 1 logramos. Mira, a ver cómo. Y empezamos a ganar. Claro, empezamos ganando al minuto 12 con Líder Paz, era muy rápido el juego de Bolívar, de Stronger. Pero después viene ya una avalancha de goles, mira, o sea, no puedes sacar una pelota que está ahí, ¿no? Chila. El Chiquiarse, que hoy es un gran técnico. Uf. Tacuara Cardoso, no es Tacuara Cardoso, esto es Cardoso, es un tremendo delantero también. Y mira Chilaver. Nos hizo un golazo. ¡Qué ¿no? golazo! Le hizo un gol al Gato ¡Qué Fernández. golazo! Bueno, el Chile haciendo goles de tiro Y libre. Roque Santa Cruz Roque. hasta ahora sigue jugando, ¿no? Roque En Santa Libertad Cruz, juega, Roque Santa Sí, Cruz. mira, desde 2000. Un gran goleador, 2002, jugó en 2001. Bayern Múnich. ¿Ve? Nos dobleteó. Carlos. Y mira, tremenda goleada nos comimos, bien. Sí. ¡Qué goleada! Pero esa jerarquía de tener un arquero capitán, el mejor arquero del mundo, Sí. porque fue así en el Sí. momento. Y terminamos, mira esa 5-1 goleada. La acá. Paz. 5-1 en La Paz y nos eliminamos de la Copa del Mundo. Sí, por eso, como dice el título, es la trágica La ruina, caída, ¿no? La ruina caída. de nuestra selección, porque realmente a partir de eso no volvimos a levantarnos Nunca. más, ¿no? Ahora, la oportunidad de este viernes de acompañar a la selección. Sí. Ir al estadio vacío ya, porque se sabía que si se perdía. se Sí, pero eliminaba. mira ese autogol, ¿no ve? Muy fácil. Ese fue el descuento del Gonzalito Galindo. Pero estábamos 3-1 allá y después la desesperación de meter gol nos bailó ya Ecuador, ¿no? Prácticamente no se pudo hacer nada. Eliminados del Mundial 2002. Del Mundial, sí. Y en La Paz, ¿no? En pleno Hernando Siles. En el Hernando.
Manteniéndose en casa, los bolivianos acordaron demasiado Contra tarde Brasil, ganar partidos Le ganamos importantes. 3-1, es un histórico partido también, vas a ver ahí, golazo de Julio César Valdivieso. Mira el estadio lleno. Juan Manuel Peña, mundialista, jugó la semifinal de la Champions. Bueno, pero también, con ¿quién Villarreal. no quiere ver jugar a estos Claro. jugadores? Pero empezamos perdiendo, Edilson. ¿no? Mauricio Soria, el arquero. Pero ahí está, ¿no? Líder paso otra vez con el 1-1. Un delantero muy veloz, muy rápido era este Cambita. ¿Dónde jugó? En Oriente, jugó en Blooming, jugó en Bolívar, jugó en Stronger. Y ese es un golazo de Julio César Valdivieso a Marcos, un ¡Qué arquero. golazo! Un arquero, pero reconocidísimo, de golazo. mucha jerarquía. Marcos, ahí está Julio. Casi desde media cancha le pone el Qué tiro libre golazo. al arco, ¿no? Y el penal del mismo Julio, que ya era la figura, la Qué Yerena, el golazo. referente, capitán de la selección. Para decorar la Claro, pésima la campaña que eliminación, tuvimos en sí. esas eliminatorias, ¿no? Un Carlitos empate Truco afuera. había El asumido cierre de ya. las eliminatorias Ujú. no pudo haber sido más gris Empatamos para en Perú. puesto que se midieron a una escuadra peruana que también estaba haciendo ridículos monumentales. Un empate desabrido de 1-1 puso a Bolivia Pero no en la es tristísima fácil, séptima no es posición. fácil, con te das 18 cuenta, puntos. no hay concentración, no se marca, pero pudimos empatar con ese gol de... Y al final, un gol al inicio y un gol al Sí, final. sí. Tal y como podemos apreciar, el Mira, 18 puntos, muy lejos de los Muy bien. 27. Sí, imagínate a comparación de 47, de 43 del primero que fue Argentina. Sino 31 de Brasil o Brasil Argentina 30, fue. y cómo termina el campeonato mundial en Japón. ¿Quién sale campeón? Brasil. Brasil, ¿no? ¿no? Y por eso te digo, Brasil para el Mundial 2002 no iba como favorita, No. Argentina iba como la grande de Conmebol. Uruguay quedó aquella vez en el repechaje. Sí, ¿no? y mira cómo Brasil después fue una máquina Sí, en sí. 2002 en el Y Mundial. algo extraño ya también es que Colombia ya no entró ni siquiera a jugar. Sí, y repechaje. mira, ni siquiera fue Sí. por puntaje, fue Fue por por diferencia de goles. Qué dolor que por diferencia de un gol. Por un gol. Sí, 6 sí, y sí. 5, no puede ser, yo me muero. No vas al Mundial por un gol. Al repechaje al menos a luchar. Y así terminó, gente. Así es. Dicen que Qué recordar es vergüenza. volver a vivir, pero realmente es triste. Para los bolivianos no tanto. Sí, no. Sí, bueno, si hablas de los 90, obviamente recordar es lo más lindo, pero si hablas después, todo es derrota tras derrota. Tremendo video de Davinax que se mandó. Vamos a dejar aquí su canal. Aquí, videazo. Se viene un partidazo este viernes, lo vamos a estar Sí, reaccionando. vamos a hacer la Vamos a reacción. hacer la reacción como siempre en la sala. Otra vez confiando, otra vez unidos, otra vez todos los futboleros que les encanta ver a la selección y ver nuestro fútbol va a querer apoyar. Y nada más que decir que hay que esperar, hay que estar confiados. Ojalá estén en un buen momento y en un buen día los jugadores para que se pueda sacar un buen resultado contra Venezuela. Para ti, ¿cuál es tu predicción? A ver, es un partido difícil, pero creo que la selección está en condiciones, por lo que hemos visto y por lo que se juega, está en condiciones de competir allá en Venezuela, pese a que va a estar con su gente, o sea, con Y su nosotros público. sin un referente No. muy fuerte. Lamentablemente Ramirito Vaca no va a estar, pero tenemos, me parece, una buena cantidad de jugadores jóvenes. Me parece que Papu es un lindo referente para que esté en la delantera, Sí. con una defensa bien consolidada con Aquín. Iremos 5 atrás seguramente, ¿no? ¿Cómo planteará, no? Un 5-3-2 o un 5-3-2. 5-4-1. Ya veremos, comentaremos media hora antes más o menos del partido. Pero yo tengo mucha fe de que ese día Bolivia va a ganar 1-0, Brunito. ¿Tú crees que Sí. nos llevamos una victoria? Tengo fe. Yo Tú, creo tú, que tú, tú, no, tú. yo creo que nos llevamos un ¿Empate? buen resultado, que será un empate. Seguir otra vez todavía a esa altura de un punto, porque yo me siento confiado más que todo por los partidos que se le vienen a Venezuela y los partidos que se le vienen a Bolivia. Ujú. ¿Por qué? Venezuela tiene que enfrentar a Uruguay en Uruguay. Tiene Así que es. enfrentar a Colombia, tiene que enfrentar a Argentina, si no estoy Sí. mal. O sea, le tocan partidos muy difíciles y son afuera la mayoría. Vamos a confirmar. Ahorita vas a confirmar esos últimos partidos, 3, y a Bolivia le toca Chile acá, que bueno, básicamente si Chile pierde y Bolivia gana, o Bolivia empata, Chile ya está pie y medio fuera del Mundial, Totalmente. y Bolivia está a un pasito. Peor si Bolivia gana a Chile en el alto, básicamente eliminaría a Chile otra vez de un Mundial, así que podríamos estar
otra vez en esa pelea. Va a ser un lindo partido contra Chile. Sí, Venezuela juega con Uruguay en Con Uruguay. Uruguay en Uruguay, con Argentina en y con Monumental Colombia y en con Venezuela. Colombia. ¿Ves? Sí. Entonces son partidos difíciles para Venezuela. También. Y Bolivia tiene 2 partidos de local y Venezuela solo tiene 1 después de lo que va a ser la fecha con Bolivia. Así que si perdemos, porque puede que perdamos también, porque Todavía es una habría posibilidad, esperanza. Ganando a Chile, todavía hay esperanza, pero tenemos que ganar a Chile y ganarle a Brasil. y a ganarle a Brasil. Porque ese equipo, con Colombia en va a ese ser muy complicado. en ese contexto con el Brasil que se está armando, Y con Angelotti que viene. Angelotti, Rodrigo, que va a estar Rafinha, Vinicius. Vinicius, Alisson, mucho. Posiblemente mucho Neymar jugador. para aquella época, ¿no? Sí, a ver qué tal va a ser para esas doble fecha quienes llegarían, pero lo que se viene es Así fuerte. Pero bueno, confiados del viernes, modo selecciones, 2 semanitas y después vamos a estar modo mundial de clubes Sí. y después modo sudamericana, Ay. playoffs contra Palestino, pero eso es para otra historia, para aquí a futuro, gente. Suscríbanse en el canal, Sí, síganos, están. denle like. Apóyennos. Hemos estado este año siendo constantes en el Sí, contenido, sí. hemos subido videos casi todas las semanas. Estamos siguiendo al Bolívar toda su temporada, vamos a seguirla hasta que termine el año, de todos los partidos que jueguen cualquier competición. Así que nada, un like, suscribirse, nos ayuda muchísimo, nos apoya demasiado. Así que gente, a los que llegaron hasta aquí al final del video, gracias por ver, suscríbanse y vamos por más.